hay mucho emprendimiento, pero no tecnológico, a veces enfocado en esto, en bajar la huella de carbono, en generar impacto en la sustentabilidad ambiental, sobre todo a largo plazo. Falta mucha tecnología, entonces hay mucho emprendimiento que le vendría muy bien pasar por una etapa de incubadora tecnológica, hay mucho emprendimiento que tiene un muy buen foco de nuevo, para hacerlo fácil de bajar la huella de carbono, pero que con algún componente tecnológico podrían convertirse en un emprendimiento que crece de otra forma, que tiene una posibilidad de crecimiento exponencial. Esto es Conversaciones con Impacto, un podcast de Impact Latam. Acá vas a encontrar entrevistas, casos y otros contenidos de innovación, emprendimiento e impacto. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a que te sumes a esta experiencia. Dale, sumate a la comunidad de Impacto. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto, este podcast de Impact Latam donde entrevistamos a emprendedores y actores del ecosistema de innovación, emprendimiento e impacto. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co para poder acceder a información, beneficios y mucho más. El día de hoy tengo el gran gusto y honor de entrevistar a un amigo y un referente del ecosistema de innovación y emprendimiento, Santiago Canigia Bengolea, cofundador de Nazca Ventures, hoy Mountain Partners, un fondo de Venture Capital y ciertamente uno de los primeros fondos, si no el primer fondo de Venture Capital de Latinoamérica, hoy enfocado en Green Tech o Climate Tech, es decir, inversiones que tengan que ver con lo medioambiental, lo sustentable. Así que vamos a compartir este lindo momento. Bienvenido, Santi. Muchas gracias por sumarte a otro episodio de Conversaciones con Impacto. Bueno, muchas gracias, Dani, por la invitación. Como bien dijiste, un amigo y ojalá un gran partnership hoy entre nuestro fondo de Mountain Partners Chile y Impact Latam. Creo que estás con un camino muy parecido al que tomamos nosotros ahora, y muy contento, un poco como decías, después de haber cofundado Nazca Ventures y hoy Mountain Partners, después de nuestra trayectoria de haber invertido en startups de todo tipo en Latinoamérica, poder enfocarnos en lo que hoy para mí es mi pasión, que es la inversión sustentable. Como dijiste, el foco del fondo es Green Climate Tech, y esto, para hacerlo en criollo, como diríamos en Argentina, es startups que directa o indirectamente bajen la huella de carbono. Ese va a ser nuestro foco hoy, y dentro de esta tesis vamos a tener alguna flexibilidad, pero siempre vamos a buscar la forma de poder bajar la huella de carbono directa o indirectamente a través del foco del modelo de negocios de cada compañía. O sea, no vamos a mirar offsets o compensaciones de carbono. Muchos startups se acercan y nos dicen, bueno, pero nosotros tenemos un sistema de car sharing, y después, como hace Cabify, por ejemplo, que me parece muy bueno, offseteamos plantando un bosque en la India, sino que tiene que ser parte del modelo de negocios, del core business o de las prácticas 100% sustentables de la empresa, bajar directa o indirectamente la huella de carbono. Fenomenal. Y quiero arrancar un poquito, Santi. Esto es lo que estás haciendo hoy, pero ayúdame a recorrer un poquito tu historia, tu trayectoria, lo que hiciste, para que quizá otros que no te conocen o los que te conocen puedan aprender un poquito de tu recorrido y tus aprendizajes en este camino del ecosistema de innovación que estás hace tanto tiempo. Bueno, no sé por dónde empezar. O sea que estoy pasando los 40, no voy a decir cuántos. Soy originalmente abogado y después hice un MBA y terminé en algún momento haciendo un máster en innovación en la Universidad de Columbia, que lo nombro sobre todo no por un tema académico, sino porque me cambió totalmente la forma de pensar y de lo que venía haciendo. Allá por el año 2010 había cofundado un fondo de agricultura sustentable, después de haber intentado como emprendedor una bodega enfocada en vinos orgánicos en Mendoza, que tuvo sus buenas y sus malas, como todo emprendimiento, pero gran aprendizaje sobre todo.
Así que luego de eso nos enfocamos, me sumé a un equipo de varios amigos que habían fundado en su momento Faro Capital y tenían una proyección de hacer desde miel orgánica grandes plantaciones de nuez pecan, pero de nuevo con un foco también tecnológico, de cómo agregamos tecnología al agro. Ajá. Y eso allá por el año 2007-2008 era casi una locura en Argentina. Así que luego de eso nos llamaron a raíz de este programa de innovación que hacía la Universidad de Columbia. En ese momento estabas cofundando la Asociación de Emprendedores, ¿no? ¿Qué año fue eso? Sí, como en el año... 2014. Sí, más o menos por el 2012, unos años antes. Entonces, y acá ves algo, es un punto de inflexión en mi carrera, en mi vida, porque de venir de emprender, básicamente, y de haber tenido varios desafíos y struggles, ¿no? De haber luchado por levantar capital con modelos de negocio que quizás eran lejanos a lo que hoy llamamos venture capital y no tenían focos de escalar o de expandirse regionalmente. Llegué a la Universidad de Columbia a que me hagan un poco un brainwash en el buen sentido, en entender cómo un negocio, con todo lo que dice hoy un lean startup, ¿no? Cómo tenía que tener un modelo de negocio claro, una ventaja competitiva clara, posibilidad de escalar para que los inversores puedan ver en algún momento un retorno de inversión y se interesen en ese proyecto, más allá de si su producto le parecía lindo, disruptivo o romántico, no sé, plantar vinos orgánicos o hacer miel orgánica o transformar un área seca con tecnología en un área productiva, como hacíamos en su momento en Faro, que era la empresa que llevé como modelo a Columbia. Así que salí de Columbia fin del año 2011, 2012, con un grupo de emprendedores, éramos todos emprendedores en el programa de Columbia, bastante apoyado por Endeavor, que co-sponsorió ese programa, con lo cual varios de los emprendedores eran emprendedores Endeavor, con lo cual sus empresas eran de determinada madurez, etcétera, pero habían tenido los mismos problemas allá por esa época. No había venture capital en Latinoamérica. Y realmente lo poco que había varios precursores, ¿no? Había, no sé, NXTP ya estaba avanzado en Argentina, varios fondos más, algún fondito iniciándose en Chile, pero todos más enfocados en ser incubadoras y aceleradoras, fondos apenas fondos seed que algo estructurado como venture capital. Así que básicamente salimos de estos compañeros, un compañero chileno, un colombiano, un mexicano, salimos con la idea, ese brainwash, decir, tenemos que ser uno de los primeros fondos enfocados en este eslogan de ser un fondo de emprendedores para emprendedores en LATAM. Claro. ¿Y por qué de emprendedores para emprendedores? Porque lo que vimos en ese momento era que sí, los pocos fondos que con todo respeto a todos, ¿no? Que decían ser de venture capital, eran algunos fondos de private equity que se habían empezado a enfocar en emprendimiento gracias a que existían estas incubadoras de nuevo como NXTP o aceleradoras o varias de estas, Startup Chile que estaba creciendo. Pero lo que pasaba en LATAM era eso, la gente venía y venía un emprendedor argentino o australiano o mexicano a Startup Chile. Estamos en Chile ahora haciendo este podcast, por eso digo, y ambos vivimos más en Chile que en otro lado. Sí. Y después de Startup Chile no conseguía capital. Entraban en este famoso Death Valley, del cual hoy todos hablan, y no había realmente acceso. El Death Valley en el 2012 era mucho más Death Valley del que te pueden mostrar hoy. Era más muerto que lo que es hoy, que es hot, ¿no? Como candente Latinoamérica. Claro, hoy la preocupación puede ser si un emprendedor no levanta justo en un gap entre una ronda A y una pre-A, un bridge, y decir que hay fondos que no están enfocados ahí. Antes no había fondos directamente, no es que no había fondos. Había un valle de la muerte que duraba por lo menos 5 años y encima no había capital. Exactamente. Así que ese era el panorama no de Chile, de LATAM en ese momento. Así que en algún momento pensamos hacer un fondo desde Nueva York para mirar a LATAM. Después nos dimos cuenta que en Nueva York éramos uno más como VC, claro, y además éramos first time managers, según nos designaban en ese momento, y no teníamos experiencia en investment banking, que era lo que la mayoría de los VCs tenían en New York, claro, y salíamos de un programa de innovación de Columbia y no de un PhD de Harvard, y nuestra experiencia era mucho más emprendedora y diversa, así que miramos lo que pasaba en Chile y teniendo socios chilenos, había algún chileno, pero el resto nos decidimos venir a vivir a Chile
y arrancar junto con estos chilenos, Eduardo Amadeo, también otro argentino, Vane de Argentina también, arrancamos Nazca Ventures allá por el fines del 2012. Y aquí, bueno, aquí nos asociamos también con Alan Farcas, que venía liderando Endeavor en Chile, etc. Y por suerte el ecosistema era muy, muy beneficioso en ese momento, ¿no? Porque Corfo, que es la entidad, digamos, la rama de inversión del gobierno de Chile, que ha fomentado todo el crecimiento de Chile en los últimos años, estaba muy enfocado a promover el emprendimiento en ese momento, a través de Startup Chile como su primer ramo, pero se dio cuenta de ese Death Valley a tiempo, y esto es una muy buena para Chile, para mí, para ese momento. Esto no pasaba en el resto de los países de Latinoamérica, ¿no? Ni hablar, imaginémonos el 2012 en Argentina, o en Colombia, o en México, no pasaba en ningún lado, se apoyaba el emprendimiento desde lo gubernamental. Desde lo gubernamental, claro. Sí, sí. Y llegamos a un Chile en su mejor momento, donde Corfo te apoyaba con capital, donde había otros fondos formándose. Así que a principios del 2013 teníamos un fondo listo y operando y empezando a invertir en Chile. En ese fondo nos hemos invertido de todo un poco, desde las primeras empresas, que hoy están varias en los diarios, pero en ese momento eran muy early, recién salidas de Startup Chile, no sé, Políglota, Zapping, Baby Tutu unos años después, Destacame, nuestro fondo, que hoy llamamos nuestro fondo agnóstico, que si lo vemos para atrás era una ensalada de diferentes modelos de negocio, y en ese momento era un poco en cada vertical. Sí. Claro, en cada vertical había como un proceso de lo que hoy se llama transformación digital. Claro. Y en ese momento era una muy buena tesis, porque tampoco había tanto deal flow en Latinoamérica. No es que tampoco el único problema era el capital. No había en qué invertir. Cuando teníamos el fondo armado, después nos dimos cuenta que había un Death Valley, pero no había tanto para invertir. Una vez que uno trataba de hacer un filtro, una curaduría de todo ese deal flow, no había tanto para invertir. Así que esa fue nuestra historia hasta ese momento. Exacto. Y me quiero parar ahí sobre tus aprendizajes. Sobre todo hablabas de, bueno, en 2010 y que también venís atravesando temas de agricultura regenerativa, sustentable, etc. Pero antes de entrar en eso, ¿cuáles crees que fueron tus principales aprendizajes en este camino de inversión de este primer fondo? Vos como First Time Manager, es decir, invirtiendo en emprendedores. ¿Qué te llevaste de esa experiencia? Y yo siempre trato de comparar incluso cuando los emprendedores que nos vienen a pichar me preguntan mi historia, y trato de comparárselos con el mismo proceso de Lean Startup claro. que me gustaría que ellos analicen sus propios proyectos. Y la verdad que fue nuestro startup. Si miro para atrás, nuestro startup con las mismas variables, los mismos verticales que tiene que analizar hoy un emprendedor, son los mismos que teníamos que aplicar para nosotros mismos. Con lo cual, cuando yo hoy miro, analizo y recomiendo un startup, les digo, no se crean que yo no viví lo mismo, porque yo también tuve que tener un business plan, un DEX, salir a buscar capital, tener un modelo de negocio muy claro, tener una ventaja competitiva clara, tener un equipo idóneo, tener un go-to-market strategy. Todas las variables y verticales que tiene que tener un DEX de un startup las teníamos que tener. Y una expansión regional, que en ese momento, hoy en día, incluso varios VCs ni siquiera se lo plantean. Nosotros nos planteamos todos los verticales, incluso la de nuestro primer fondo va a ser en Chile, y después vamos a ir a Colombia, y después vamos a ir a México. En 2002. Desde el primer día lo pensamos. ¿Y por qué? Porque teníamos un socio colombiano y un socio mexicano desde que empezamos. Claro. Entonces ya era parte de nuestro ABC, con lo cual cumplíamos prácticamente con todos los verticales que tiene hoy que tiene que analizar hoy un startup para validar su modelo de negocio, tanto internamente como para salir a buscar capital. Entonces, si me preguntás qué aprendizaje, todos, porque pensábamos que teníamos todas las casillas. ¿Qué cosas, perdón, ahí que quiero parar sobre eso, qué cosas vos decías, pensé que iba a ir por este lado, por ejemplo, pensé que iba a haber poco deal flow y me encontré con un montón, podría ser una. No fue el caso. No fue el caso en este caso. Pero quizá o a la hora de levantar capital, ¿qué aprendiste ahí, sobre todo para aquellos que están ahora levantando capital, ¿no? ¿Qué pensás? Lo primero que aprendí es eso, es que pensábamos, bueno, esto es un fondo y nuestro
nuestro business plan es muy fácil, vamos a invertir en estas empresas que se van a revalorizar y va a pasar todo lo mismo que pasó en Silicon Valley. Claro. Comparémonos, como diría un startup, con su benchmark contra nuestro big player. Nuestro big player era lo que pasaba en Silicon Valley. Bueno, y en Latinoamérica va a pasar todo lo mismo, con lo cual no tenemos que explicar mucho a los inversores. Y la realidad es no. Necesitábamos un business plan súper sólido, explicar por qué podíamos replicar lo que hacía otro, o sea, nuestro big player en Silicon Valley, y por qué lo podíamos traer a Latinoamérica. Y ojo, en ese momento, fondos como, por ejemplo, Sequoia habían fracasado en Brasil. Mira, o sea, si en no me equivoco, 2012 no fracasado, digamos, habían llegado a Brasil, se habían dado cuenta que habían ido a Brasil muy early, y en Brasil, si no me equivoco, ya estaban Monagis y Kasek todavía ni estaba. Y Sequoia se volvió, creo que ahora tiene una oficina de nuevo, pero Sequoia tuvo una oficina y se volvió, con lo cual llegábamos de golpe a sentarnos con inversores americanos, creo, los primeros que pensamos que nos iban a invertir en Latinoamérica, y ahí tenés un ejemplo de lo que no fue así. Decían, no, de nuevo, lo mismo que habíamos pensado cuando dijimos hagamos el fondo en New York. Son first time managers, no tienen un equipo sólido, no saben de VC, no hay VC en Latinoamérica, no tienen coinversores, nos decían que era muy real, no había coinversores. Entonces la mayoría de las rondas las hacíamos solos y súper jugados con modelos de negocios que incluso ni siquiera eran modelos de negocios probados en otro lado, las jugamos por modelos de negocios disruptivos de entrada en Latinoamérica. No sé, puedo dar un caso acá, Cranberry Chic, que era súper disruptivo en el 2012 y por supuesto en el momento ese no agarró tracción porque deberían haberlo fundado en San Francisco con un modelo de negocio de social e-commerce en el año 2012. Te mezclo cosas, pero es divertido. De nuevo, volviendo a nuestros aprendizajes, pensábamos que a pesar de que teníamos nuestro deck, que estaba todo ordenadito, y este es nuestro modelo de negocio, y vamos a invertir en estas y en este stage, y tantas startups, y este va a ser nuestro retorno porque es el retorno promedio del VC, y vamos a expandirnos regionalmente porque, mirá, hay un mercado, un competitive landscape muy bueno porque no hay fondos en Colombia, no hay fondos en México todavía, no había fondos en México, o sea, Chile era mucho más competitivo que en México en el 2012. Mira. Había más startups y más deal flow en Chile porque hay un Startup Chile donde se venían los mexicanos a incubar, los pocos que había, y no había deal flow todavía, apenas algunas incubadoras y company builders en México. Recién se instalaba 500 startups en México en ese momento, con lo cual nos dimos cuenta, por un lado, en la salida a buscar inversión, que nuestro business plan, comparado con cualquier business plan de cualquier americano que todavía no invertía en Latinoamérica, era poco sólido, que teníamos que buscar que los family offices, que eran nuestro principal target, o algunas instituciones, incluso el IFC o BID, todavía no estaban tan metidas en este nicho y no entendían del todo el venture capital, entonces eran muy tímidos y muchos concerns con nuestra historia, a pesar de que nosotros en el equipo teníamos, no sé, por ejemplo, a Felipe Enríquez, que venía de cofundar Groupon y haberlo vendido al Big Player. En ese momento era como el corner shop del momento, ¿no? De hecho, era cofundador con de hecho, claro. de corner shop. De nuevo, no encontrábamos lo que pensábamos. El primer ejemplo es, no habíamos hecho un gran análisis del mercado, quizás. O sea, de nuevo, vuelvo a comparar con un startup. Nos faltaba un análisis del mercado. Así todo, tuvimos a veces experiencia de mucha suerte porque hicimos nuestras primeras inversiones en el 2013, 2014 y enseguida el gobierno de Colombia nos llamó para que repliquemos. Mira. No le pasaría a un startup, nos llamaban para que repliquemos el modelo porque no había tampoco otros managers. No me gustaría ni siquiera decir que éramos mejores que otros, no había muchos otros que lo quisieran hacer. Así que replicamos el modelo en Colombia y lo replicamos en México también con ayuda de los dos gobiernos, con lo cual hubo un push muy importante donde nos coinvirtió el gobierno de Colombia con Impulsa, el programa Impulsa, y en INADEM en México, con lo cual para finales del 2014-2015 teníamos 3 fondos funcionando, que es una locura. Tremendo. Pensando que 2 años antes era... Escalamiento absoluto, ¿no? Y eso quizás fue también, más que pensar que fue como, che, no la vi venir, que iba a escalar quizá tan rápido. Exacto. De esa manera, ¿no? Exacto. O sea, habíamos puesto en el business plan que íbamos a tener un fondo regional, pero nunca nos imaginamos que iba a ser tan rápido y que nos iban a ayudar tanto. Qué bueno. Así que todo lo que nos decían de golpe, eso también es lo inesperado a veces cuando uno se mueve, ¿no? Sí. Lo mismo lo comparo con cualquier startup, hay que seguir moviéndose, ¿no? Porque íbamos medio contra viento y marea y con resiliencia, que es la palabra de moda ahora. Uh-huh.
y nos encontramos con cosas que en nuestro business plan eran inesperadas, que no solo el Corfo nos haya apoyado, sino que después nos apoyaban en Colombia y después en México. Así que esa es un poco la historia. Creo que hay que mirar siempre eso, mucho el mercado, mucho el competitive landscape. Todo es repetitivo con todo lo que puede decir cualquier fondo, ¿no? Pero para mí lo principal es la ventaja competitiva, si me tengo que enfocar en algo. ¿Y cómo verías esa ventaja competitiva de un venture capital? A ver, creo que es muy distinta la ventaja competitiva que teníamos en este momento de ser first time manager, saliendo de un eran los primeros. Claro, éramos los primeros, era un first time mover, sería como le dirían en un startup. Si comparo con otro modelo de negocio, éramos un first time mover, esa era una ventaja competitiva clara. Salíamos de un programa de innovación de Columbia, era otra ventaja competitiva, teníamos un sello de Columbia. Esto también me parece que es una validación interesante para cualquier startup, que los equipos tengan una validación académica o mucha trayectoria sobre el nicho al cual se dedican, con lo cual eso también es comparable con la parte de validación de equipo. La ventaja competitiva de equipo es fundamental. Y bueno, se habla mucho del unfair advantage también, ¿no? El unfair advantage en ese momento puede haber sido tener algún contacto más rápido con los programas y acceso quizás por Endeavor, donde nuestro ex socio había sido el manager de Endeavor en Chile, Alan Farkas, con quien tomaba un café hoy y no apareció. De por si lo escuchás, Alan. Tranquilo. Así que, de nuevo, tuvimos mucho acceso. Y creo que en ese momento era una ventaja competitiva haberse dado cuenta de esta oportunidad. Esa era una ventaja competitiva. Hoy es otra quizás. Hoy es el track record que hemos tenido en Latinoamérica, haber sido de los primeros, haber tenido un poco más de experiencia y tener quizás mayor acceso a la coinversión, ¿no? Y en eso me quería meter. Estamos hablando con Santiago Canigia Bengolea, cofundador de Nazca Ventures, hoy Mountain Partners, un fondo de venture capital orientado en climate tech, en temas del clima y ambientales. Te quiero preguntar, Santi, ahí recorrimos un poco los inicios, ¿no? Y quiero, antes de meterme en los proyectos de hoy, ¿cómo ves el pasado y el presente? Es decir, en esa comparativa de 2012, 10 años, ¿no? 2022, ¿cómo ves hoy el panorama de la inversión? ¿Qué desafíos, qué oportunidades ves en este tema de inversión a startups, inversión en emprendimiento de base tecnológica, etcétera, etcétera? Es una muy buena pregunta y ayer justamente en una reunión con varios inversores aquí en Viña del Mar, donde además te cuento que vamos a poner nuestras oficinas oficiales en Chile, se mudan de Santiago a Viña del Mar. Bien. Después, si tenemos tiempo, cuento. Sí, pero claro, lo que le decía al grupo es básicamente que el desafío de hoy de tener un fondo de nicho en Green Climate Tech, al margen de que sea mi pasión personal y quiera convencer a todos de que hay que salvar al mundo y que hay que frenar el cambio climático, hoy en día es un desafío quizás muy parecido al que era en el 2012-2013 armar un fondo de Venture Capital. Evidentemente me gustan los desafíos. Así que creo que, no sé si responde un poco a tu pregunta, pero un gran desafío, ¿por qué? Porque, de nuevo, no va a haber tanto deal flow enfocado a esto. Hoy la niña linda de la fiesta es el fintech y el deadtech y toda la... Cripto, ¿no? El cripto. Sí. Cripto, ahí va a haber las cuestiones de cripto que incluso estamos viendo que tienen mucho que ver, sobre todo con certificación de huella de carbono, varios proyectos que cripto es todo hoy, o sea, todo va a tener algún componente de cripto, blockchain, NFT en el futuro, con lo cual cripto por supuesto está dentro de nuestro scope en varios startups, pero de nuevo, no es el foco principal del emprendedor hoy, ojalá fuera, y es parte de nuestro desafío es evangelizar, por eso creo que podemos tener un muy lindo partnership del cual venimos hablando hace rato, sí. Porque parte de nuestro desafío es evangelizar para que haya más emprendedores que surjan de estas incubadoras, de estas aceleradoras, de estos fondos early que se enfoquen en este nicho de Green Climate Tech para que haya más deal flow en nuestro espacio. Haya emprendedores, haya intermediadores, haya un ecosistema. Exacto, ¿no? y haya un ecosistema. Nosotros, parte del aprendizaje es que
es que, por ejemplo, tuvimos un fondo muy enfocado al principio en Chile, y después muy enfocado al de Colombia, y lo mismo en México, y 3 fondos muy enfocados en el país. Hoy nuestro foco es muy amplio, es muy agnóstico en geografía. Entonces, nuestra segunda oficina después de Viña es Miami, donde ya tenemos 2 portfolio managers trabajando en nuestro WeWork en Miami. ¿Y por qué? Porque nos dimos cuenta de que de entrada tenemos que ser un fondo global. Claro. Entonces Hoy ya es una base, ¿no? Hoy ya necesitamos, justamente, no como el nicho es más chico y no va a haber tanto deal flow específico, tenemos que ampliar un poco el scope y va a venir un deal flow muy interesante de startups enfocados en climate tech de Latinoamérica, de USA y del resto del mundo que salen de Y Combinator, de las emprendedoras, las incubadoras americanas y ojalá de Startup Chile y de Argentina y de Brasil también. Pero vamos a mirar de arriba para abajo, digamos, y de abajo para arriba para poder tener una visión global, poder coinvertir con el resto de los hubs que tenemos con Mountain en el resto del mundo y en Latinoamérica. Y que eso quizás es una de las ventajas competitivas, volviendo a tu pregunta anterior, pero también hemos aprendido lessons learned, es un poco eso, hay que mirar más global. Incluso, y lo digo para emprendedores que pueden estar escuchando incluso desde otro país, vamos a mirar emprendimientos en Europa y estamos con un acuerdo con una incubadora de Startup Bootcamp en Australia que es enfocada en Zero Carbon, que te invito a que te sumes también, Dani. Buenísimo. Así que si surgen proyectos en cualquier lado del mundo, vamos a tener un porcentaje del fondo, probablemente 30% del fondo, que después de USA Plus Latam va a ser abierto y global. Te sorprenderías que en Australia te encontrás en la incubadora con emprendedores argentinos que están incubando en Zero Carbon Australia o americanos, que me sorprendió, un startup enfocado en eficiencia energética, software de eficiencia energética de California, que no encontró incubación en California y está en Australia, así que eso es un poco lo que está pasando, ¿no? Y ahora para ir más puntual, ¿no? Sí. ¿Qué desafíos ves en los emprendimientos? Esto que vos llamás deal flow, ¿no? Sí. De cómo están llegando hoy, ¿no? O sea, ¿qué ves hoy que te gustaría ver? Quizá todavía están incipientes, quizá no hay tantos, quizá tienen un tema en su modelo de negocio. ¿Qué pensás? El desafío me parece que es lograr, ahora hay mucho emprendimiento green, y lo digo entre comillas a veces, mucho green que es greenwashing, que ya vamos a hablar de eso un rato largo, pero sobre todo mucho se ve el emprendimiento green desde el venture capital y desde el emprendimiento con un emprendimiento casi hippie a veces. En lo que tiene que ver con la sustentabilidad. Entonces hay mucho emprendimiento, pero no tecnológico a veces enfocado en esto, en bajar la huella de carbono, en generar impacto en la sustentabilidad ambiental, sobre todo a largo plazo. Falta mucha tecnología, entonces hay mucho emprendimiento que le vendría muy bien pasar por una etapa de incubadora tecnológica, hay mucho emprendimiento que tiene un muy buen foco de nuevo, para hacerlo fácil de bajar la huella de carbono, pero que con algún componente tecnológico podrían convertirse en un emprendimiento que crece de otra forma, que tiene una posibilidad de crecimiento exponencial y ya puede ser sujeto de inversión de VC. Después, en cuanto a verticales, hay un desafío enorme en la minería. La minería sin minería sustentable no tenemos nada, porque hablamos todo el tiempo de movilidad eléctrica y no nos damos cuenta que necesitamos baterías de litio y un proceso de litio limpio y reciclable, renovable. Y de golpe nos viene a ver ayer mismo en Viña del Mar un startup que se dedica a desarrollar kits para conversión de autos a hidrógeno verde. Pero nos damos cuenta que si es verde o no es verde depende de cómo producís el hidrógeno. Claro, exactamente. Hay mucho desafío el hidrógeno es un gas, así que no se puede básicamente transportar de la misma forma que el gas natural comprimido, porque entiendo, sin ser técnico, que es mucho más inflamable, etcétera, con lo cual hay un desafío en convertirlo en metanol y después en e-fuels, y ahí hay mucho espacio para que los startups desarrollen desde software a si queremos biotecnología limpia. Ahí hay mucho desafío también. Entonces hay desafío en la minería sustentable, en el AgTech, ¿no? La agricultura tecnificada.
hay desafíos, bueno, de nuevo, la energía renovable muchísimo, pero la gente tiende a pensar que cleantech es solo energía renovable. Y todo el proceso de desalinización de agua sin huella de carbono, porque gran parte de la huella tiene que ver con irrigación, y habría menos irrigación si hubiera más availability de agua. Entonces está todo muy relacionado, ¿no? Bueno, vos lo mencionaste, acá en Chile el agua, hay una crisis hídrica muy fuerte, y en un gráfico que compartían del Ministerio de Agricultura, casi un 70% de la huella hídrica al final del día, el gasto hídrico, venía de agricultura. Y el resto se dividía en industria. Entonces, hay un lugar muy, muy específico de trabajo de AgTech, agricultura y tecnología, no solamente con datos, sino también, y creo que es parte de este mundo del climate tech y más, que un poco como decía, ¿no? En la maestría, como hardware is hard, ¿no? O sea, tiene mucho más del componente del creador, del maker, del hardware, que del software ligado al desarrollo. Por eso quizás están... Hay un desafío de integrar tecnologías y evangelizar. O sea, creo que va a haber mucho startup, mucho de lo que tiene que ver con minería sustentable o energía renovable, muchas veces es utility scale. Entonces, son proyectos que no son un foco de emprendimiento chico, ni de un startup que puede desarrollar, no sé, quizás puede desarrollar un software de una plataforma que puede generar un valor para el utility scale, pero no vamos a poder hacer una planta de hidrógeno verde. Por eso que es otra escala. En la Patagonia. Sí. Entonces, los grandes desafíos son más private equity y no son un startup de crecimiento típico Lean Startup. Pero sí hay mucha oportunidad en integrar tecnologías. Y en el agro, que vos pusiste un ejemplo, podría haber un startup que integre el recorrido de drones para vigilar cultivos con abastecimiento hídrico, y eso hoy se piensa en el agro que es algo costoso, pero es mucho más barato, lo voy a decir en criollo, mandar un dron a ver a la otra punta del campo si el pipe sigue irrigando, que mandar un tractor como lo hacen hoy. Claro. Y todavía entonces hay un proceso primero de evangelización, y después de que quizás venga un emprendedor y diga, integremos esta tecnología, y que con una sola app el dueño del campo pueda apretar el botón para que mande el dron, y que no sea una app para fertilizar, otra para medir, otra para el hidro. Entonces es un buen ejemplo, y hay algunos que me han venido a ver con cosas parecidas, pero quiero decir, sin hablar de nadie, creo que va por ahí, hoy hay mucha oportunidad para startups que sin tanto riesgo de generar un producto nuevo, súper disruptivo y rocket science, hay una oportunidad, como la hubo en 2012, de integrar otras tecnologías para EdTech o FinTech o lo que sea. Hoy hay una oportunidad de integrar tecnologías para agregar valor en el nicho Green Climate Tech, y no es tan difícil, ese es un poco el mensaje. O sea, hay muchas cosas para integrar, hay mucho desarrollo científico. Ayer me juntaba con una persona que sabe mucho de hidrógeno verde, y me dice, pero el hidrógeno, hace 100 años que conocemos la tecnología del fuel cell. No sé si siempre, 70 creo, pero y recién ahora estamos, y existen autos de hidrógeno hace X tiempo. Y lo mismo eléctrico, los autos eléctricos se crearon antes que los autos a benzina, como dicen acá en Chile, a nafta. Por alguna razón, por escalabilidad, por lo que sea, o porque los emprendedores no fueron tan eficientes en ejecutar, y alguno levantó más capital y bueno, ganó el auto de Ford. Pero bueno, estamos en las mismas, ¿no? Entonces, hoy es posible, hay mucha tecnología para integrar, hay mucha tecnología para rescatar, es posible ese mensaje. Pero de nuevo, hay poco de hay cosas muy interesantes, pero no hay tanto en Latinoamérica. Ojalá viéramos más en Latinoamérica que en el resto. Si quieren, un poco por el corazoncito latinoamericano, ¿no? Pero tenemos que pensar globales también. Ya las fronteras nacionales se terminaron hace rato, ¿no? Totalmente. Y un poco para ir ya en el cierre, Santi, te quiero preguntar, que un poco lo contaste, pero estaría bueno, me parece que quede claro, que, digamos, en la convocatoria que tienen hoy, específico, decir, hoy están buscando startups de Green Climate Tech, con qué tipología, como para que aquellos que busquen, que estén escuchando el podcast o que conozcan, se puedan acercar. Hoy, como dije al principio, tenemos una tesis muy flexible, y justamente tiene que ver con lo que venía hablando de poder ser amplios en el deal flow. Un buen ejemplo es que
por ejemplo, ahora estoy de panelista en el evento de Endeavor de Miami, el evento de Cleantech en principio de mayo. Ajá. Creo que la convocatoria cerró, así que si algún emprendedor se puede anotar para la próxima. Pero lo que me comentaban en Endeavor en Miami, y desde Miami justamente, cuando recién lanzamos la convocatoria dijimos, seamos Climate Tech, no venían a vernos. Entonces la ampliamos a un Cleantech más abarcativo. Y bueno, tuvieron alguna convocatoria más, pero tampoco es gigante la convocatoria del evento. Y ya en Miami. Volviendo a nuestra tesis, queremos ser muy flexibles dentro de una tesis que sea, muy flexibles, agnósticos en geografía, inflexibles en que tienen que bajar directa o indirectamente la huella de carbono como modelo principal del negocio. Y como modelo principal de negocio se puede extender a que sean todas las prácticas operativas o de operación de la empresa tienen que tener foco en utilizar la última tecnología que baje lo mejor posible la huella de carbono según lo disponible en este momento. No sé si con eso soy claro, puse un ejemplo hoy. Sí, me parece que está claro. Una empresa puede poner un ejemplo bueno, una empresa de autos compartidos, shared economy, con esa economía colaborativa. Me dice, bueno, pues nosotros si logramos el carpooling estamos bajando la huella. Bueno, esto lo hace Uber hace 15 años. No es directamente. No es directa y Cabify paga por offsetear tu viaje. Entonces, ¿quién es más green? ¿Cabify que offsetea tu viaje o el otro que hace carpooling? Claro. Es muy difícil. Entonces, si a mí me dijeran, hoy Cabify no solo offsetea el resto de sus operaciones que no puede, por su modelo de negocio, convertir a cero huella de carbono, si tiene el máximo esfuerzo, es decir, tengo autos eléctricos con estaciones solares que cargan nuestros autos eléctricos y no tengo ni un auto a benzina, que hoy está comprobado que por lo menos hoy, porque lo científico es dinámico, por lo menos hoy es lo mejor que podés hacer para tener una movilidad sustentable, es un auto eléctrico que a su vez se cargue con energía renovable. De alguna manera. Y lo digo como un ejemplo, ¿no? Porque hay varias verticales y variables más que vienen en el análisis, pero eso es un buen ejemplo de decir, no bajas la huella por tener 3 viajes menos y seguir quemando benzina. Haz el esfuerzo doble o triple donde todas tus operaciones bajen la huella de carbono. Y ojalá tu equipo, además, cuando se tome aviones, elija, no va a haber un chivo de ninguna compañía de viajes, pero alguna compañía de viajes que offsetea no solo el viaje del avión, sino su operación completa. Ojalá todas sistemas B. Con esto quiero decir que somos muy flexibles, pero que vamos a poner mucha atención a la operación completa. Exacto. Y me gusta esto que decís, es flexibles en términos de industria, de geografía, inflexibles en esto, y me parece una clara determinación. Y para aquellos que nos están escuchando también, cuando hablamos de offset, es la compensación de la huella de carbono. Básicamente, cuando uno emite CO2 a través de sus diferentes actividades, poder capturar ese CO2 a través de plantar árboles o plantas nativas, es decir, esa compensación de esa huella de carbono un poco para poner una pastilla, porque quizá nosotros estamos hablando... Lo importante del mensaje es, ojalá no lo generáramos. Ojalá, lo importante es evitarlo, sí, exactamente. Exacto. No que esto de evitar, ¿no? Avoid, reducir, ¿no? Y regenerar. Exactamente. ¿No? Este tema. Bueno, Santi, un poco para cerrar ya, y es siempre una pregunta que hago es, primeramente, si tenés algún libro, película, serie que te haya influido mucho referida a este tema y que quieras compartir con la audiencia que quizá le pueda interesar indagar más acerca de este tema, ¿no? Quizá o bien escuchar alguna charla TEDx de un referente, o puede ser un libro, puede ser una serie, no sé, cualquier recomendación que quieras hacer. Es una recomendación muy buena, pero que sigan a Impact Latam, porque me parece que vos recomendás cosas mucho mejores que yo. Gracias. Es una buena recomendación y digo, más allá de... Estoy leyendo un libro y probablemente tarde porque tiene varios años y no está tan enfocado en lo Green Climate Tech, pero nosotros seguimos siendo un VC. Entonces, cuando miramos algo Green Climate Tech, también miramos procesos y no solo el Lean Startup es suficiente. Cuando el startup crece un poquito más, tiene que seguir estos procesos. Estoy leyendo un libro que no lo he terminado, te digo la verdad, de John Doerr, no sé si se pronuncia así,
que es Measure What Matters. Ok. Y me gusta llevarlo a que no solo Measure What Matters es medir procesos, eficiencia de procesos y lograr lo que él llama OKRs, Sí. Objective Key Results, objetivos de corto plazo logrables. Exacto. Eso aplicado a lo nuestro me parece que puede ser una gran ayuda porque básicamente se trata de medir todo en los startups que necesitamos que tengan impacto climático. Entonces, Measure What Matters es un libro que no está enfocado en impacto climático, pero sí en medir todo lo posible y en objetivos de corto plazo, que si no me equivoco los utilizó mucho Google en sus procesos y sí, totalmente, los OKRs. Así que eso es una buena respuesta, algo más técnico, de cual no soy tan técnico. Pero está bueno que lo tengan. Y un poquito para cerrar, para aquellos que quieran escribir a Mountain Partners, presentarse, escribirte a vos por alguna duda, consulta, ¿dónde pueden ubicarnos? En nuestra web, básicamente, en nuestra web general de Mountain Partners, o tenemos también otra específica de Mountain Chile, mountainchile.bc, o mi mail, Santiago, muy fácil, @mountainchile.bc. Perfecto. Bueno, ahí, gracias, Santi, por esta BCA, enorme lección. Claro que es Venture Capital, ¿no? Sí, VC Venture Capital. Gracias, Santi, por esta linda charla, aprendizaje que siempre me llevo de cada una de estas conversaciones y recorrer un poco tu vida, tu experiencia en este lindo ecosistema que estamos co-creando con todos. Así que, si querés dar alguna palabra final, algún final, un call to action. Un call to action no, me encantaría tener otro podcast en 6 a 9 meses y poder contarles en qué invertimos para poder motivar un poco a la audiencia. Entonces, vamos a hacer así. Te voy a tomar el compromiso de palabra más o menos de 3 a 6 meses, pero quizá 3, porque 6 un poco mucho. Perfecto. Volvemos a conversar para profundizar. Exacto. ¿Te parece? Me parece bárbaro. Mil gracias, Dani, como siempre. A vos, Santi, y bueno, ahí lo tuvieron a Santiago Canigia Bengolea, cofundador de Mountain Nazca y actualmente en Mountain Partners. Agradecerles a cada uno por su tiempo, por prestarnos su oído, su oreja, y como siempre invitarlos a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co para poder acceder a información, beneficios y mucho más. Y por último, si te gustó este capítulo, compartilo. Si no te gustó, por favor, escribinos para seguir mejorando. Y nos veremos en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto. Así que, donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresá ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co